En una jornada que parece repetida, Universidad Católica volvió a perder en el norte del país y complica seriamente sus opciones por salir campeón en el torneo nacional. Los invitamos a ver un descarnado análisis junto a la pizarra de Fútbol como en casa, sin cagüines, sin farándula, 100% fútbol. Hola Matías, cuéntanos, ¿cómo alineó usted en este partido? Hola César, repasemos la formación titular de Universidad Católica en su encuentro frente a San Marcos de Arica. En el arco el capitán y número 1 Christopher Toselli. Como lateral derecho, la plaza fue ocupada por Stefano Mañasco en desmedro de Juan Carlos Espinosa, que estuvo lesionado y ausente en este partido. En la saga central, Benjamín Kusevich fue acompañado por Guillermo Maripán y como lateral izquierdo nuevamente tuvimos a Fernando el Chiqui Cordero. En el sector centro del campo, César Fuentes, un habitual en las oncenas de Mario Salas, fue nuevamente acompañado por Marco Medel ante la ausencia, recordamos, del juvenil Jaime Carreño, quien sufrió un desgarro hace un par de semanas atrás. Pocos metros más adelante de ellos, Carlos Espinosa en labores de enlace, como volante por derecha o puntero por el sector derecho, José Pedro Fuensalida. Por el sector izquierdo tuvimos a Jason Vargas y como único centro delantero el goleador del campeonato, Nicolás Castillo. ¿Cuál es tu análisis de cada jugador cruzado? Partamos primero que nada por el arco. Christopher Toselli, el capitán cruzado, tuvo una faena sumamente ingrata en la puerta norte del país. A excepción de las últimas dos fechas, cuando no recibió goles frente a Palestino y Cobresal, hoy nuevamente vio vulnerada su portería en 3 ocasiones ante los goles tanto de Ferreira, de Orellana y del otro central, Casanova, que vulneraron y significaron una nueva derrota para el cuadro de Mario Salas. Tuvo un buen primer tiempo Christopher Toselli, cortó bastantes centros de buena forma, salió jugando la mayoría de las veces de forma rápida, con los laterales, principalmente con Fernando Cordero, tuvo unos achiques muy importantes incluso fuera del área, tuvo que salir en una situación de emergencia con sus pies ante el desorden descomunal que existía para variar en la defensa de Universidad Católica, pero lamentablemente en los 3 goles de San Marcos de Arica, los cuales fueron muy bien definidos por los jugadores dirigidos por Emiliano Astorga, me parece que es muy poca, por no decir nula, la responsabilidad del capitán cruzado. Definitivamente el tanto de Ferreira, Toselli se estiró lo que más pudo, no alcanzó a llegar. La definición de Orellana ajustada al segundo palo también logró superar la resistencia del portero cruzado y definitivamente el tanto de Casanova también fue un disparo a quemarropa que nada pudo hacer Toselli. Nuevamente el portero cruzado va a buscar 3 veces el balón al fondo de su arco, más que nada por el descontrol total y el desorden total que existía en la defensa cruzada, más que por errores propios. Vamos a la defensa. Stefano Mañasco. A diferencia de lo que vamos a ver más adelante por el sector izquierdo, en el primer tiempo Mañasco se trató de juntar con jugadas elaboradas con su compañero por la banda como era José Pedro Fuensalida. En más de alguna ocasión vimos a Mañasco jugar con el Chapa, pasar por su espalda, tratar de ganar línea de fondo y buscar obviamente mediante centros o penetrando en el área rival a Nicolás Castillo para generar desequilibrio en el área de San Marcos de Arica. Pero en los pocos minutos definitivamente esta intención se fue diluyendo. San Marcos de Arica no solamente logró frenar ante el buen trabajo tanto de Federico cuando se cargó por el sector izquierdo, así como por el trabajo de Alejandro Vázquez, sino que precisamente su compañero por la banda, José Pedro Fuensalida, no tuvo una labor mala el día de hoy. Fue simplemente inexistente el aporte de Fuensalida. En el sentido Mañasco, como le ha pasado en múltiples ocasiones en este campeonato y en el torneo anterior, no logra encontrar un compañero a su altura en el mediocampo cruzado por el sector derecho y definitivamente termina siendo sometido por los jugadores rivales, como le sucedió el día de hoy. Buen partido en el primer tiempo, definitivamente muy bajo en el segundo, más que nada, ojo, por la disposición de Mario Salas. Pudimos ver a Católica en un segundo tiempo solamente con Maripán y con Kusevich y posteriormente con Lanaro ante la expulsión de Kusevich y con Marco Medel, que era el distribuidor de balones, y los laterales ya no estaban acá ni siquiera en la mitad. Se transformaron en punteros. Cordero y Mañasco se paraban en 3/4 de cancha, por lo cual Mario Salas los terminó eximiendo de la responsabilidad de defender y simplemente los utilizó en estas posiciones
para abrir la cancha y obviamente en el caso que pudieran lanzar centros al área a una zona poblada de delanteros que dispuso Mario Salas en el segundo tiempo. En ese sentido, esa labor tampoco la lograron realizar de buena forma porque San Marcos de Arica se replegó con el marcador a favor, como ya es tradicional en los cuadros de Emiliano Astorga, y controló bastante bien estas orillas, y por lo mismo el esfuerzo de Mañasco terminó siendo también prácticamente inexistente durante gran parte del segundo tiempo. Vamos a la saga central, Benjamín Kusevich, un partido que demuestra lo que venimos insistiendo durante ya bastantes fechas en Fútbol como en Casa. No está a la altura de un equipo que está para pelear el campeonato aún. Es un defensa lleno de condiciones, con un gran futuro, lo hemos resaltado muchas veces. Benjamín Kusevich, hasta hace pocos meses, formó parte del Real Madrid B. No cualquier jugador es visto durante varios meses por el Real Madrid B. Pero aún con sus 18 años recién cumplidos, es un jugador muy verde para Universidad Católica. Nobel, está muy Nobel. Es muy verde, es muy ingenuo. La expulsión que sufrió hoy día por doble amarilla habla de su ingenuidad. Ok, tenemos que ser justos con él. El descontrol de Universidad Católica en toda su zona defensiva y en la faceta defensiva, a lo que juega Universidad Católica sin el balón, es realmente nefasto. Y ya en la fecha 11 del campeonato, luego de un año y medio de Mario Salas en San Carlos de Apoquindo, claramente no hay que esperanzarse que esto vaya a cambiar en el corto plazo. Pero lo de Kusevich, insisto, el rendimiento individual y su aporte con y sin balón en la saga es realmente deficiente y se vio sobre todo en el primer tiempo, antes de que San Marcos siquiera empatara o diera vuelta el marcador, que fue Guillermo Maripán, quien en múltiples ocasiones debió desdoblarse de sus funciones y socorrerlo en el sector derecho a Benjamín Kusevich, anticipando a los jugadores de San Marcos de Arica, despejando balones, saliendo jugando con Stefano Mañasco, imponiendo su juego aéreo, porque definitivamente lo de Kusevich era un desastre. Es raro, pareciera que ni siquiera tuvieran la misma edad, pero tienen edades parecidas. Maripán le lleva pocos años de ventaja, pero claramente su experiencia y su jerarquía en la saga habla bastante mejor de él que del Nobel valor cruzado. Vamos con Maripán, efectivamente un muy buen primer tiempo, muy buen primer tiempo. Pero lo de Maripán también resalta ante el bajo nivel de su compañero. Ustedes podrían decir, ya, pero es que ¿por qué le cargan la mano a Kusevich? Como nos han dicho algunos de nuestros televidentes. Sí, claro, antes estaba jugando Lanaro, que lo venía haciendo pésimo. El Guaso Álvarez tal vez ya no cuenta con la confianza de Mario Salas. Por su edad, por su lentitud, tal vez por su exceso de experiencia, o por ser en cancha un liderazgo contrario a las ideas de Mario Salas probablemente. Porque ya se saben de los roces entre ambos personajes en Universidad Católica desde hace bastante tiempo. Lo de Kusevich hoy día fue muy bajo. Resaltó lo de Maripán en el primer y en el segundo tiempo. Pero definitivamente en los goles, el desorden de Universidad Católica, lo venimos insistiendo desde el principio del campeonato, ya no se debe solamente a los errores individuales de los defensores cruzados. Esta zona es la que hemos recalcado durante meses. Entre los volantes de contención y los defensores centrales cruzados, todos los equipos, incluso los colistas como San Marcos de Arica que enfrentan a la UC, se mueven con total movilidad, con total facilidad, crean fútbol, habilitan a sus jugadores, rematan al arco, abren juego por las orillas, se apoyan hacia atrás cuando están con el marcador a favor. Definitivamente esta zona en la Universidad Católica es un pozo sin fondo que no han logrado resolver durante todo el proceso de Mario Salas. Pasa por el esquema, pasa por los nombres de los jugadores, por la cantidad de jugadores que dispone, por el poco compromiso en la poca solidaridad defensiva de gran parte también del mediocampo y de la delantera de Universidad Católica para apoyar en esta faena de recuperar balones, pero definitivamente jugadores como De Federico, el mismo Alejandro Vázquez y uno de los grandes valores como fue Cristian Helves, que quitó un montón, una infinidad de balones durante todo el partido y siempre encontró un compañero de San Marcos de Arica libre para apoyarse. Eso habla que definitivamente el campo de Católica hoy día no existió. Mario Salas, para los que no sabían, antes de este partido advirtió, debido al estado de la cancha de San Marcos de Arica, dijo, vamos a tener que jugar a otra cosa hoy día, no a lo que jugamos siempre. Y eso se pudo ver desde el primer minuto, incluso con algo de fortuna con el gol de Jason Vargas. Porque Católica lo único que se dedicó gran parte del primer tiempo y del segundo fue a los pelotazos desde sus laterales a los punteros, ya sea José Pedro Fuenzalida, que no le gana un balón a nadie, y Jason Vargas, que ante una muy mala salida del portero Carrizo, definió de forma espectacular y puso a Católica en ventaja de forma bastante sorpresiva. Pero lo de Católica hoy día fue realmente nefasto porque perdió su sello.
Católica jamás logró hilvanar en todo el partido 1 o 2 jugadas de riesgo en el arco de San Marcos de Arica, y lo reconoció su técnico incluso después del partido. Solo pelotazos lo de Católica. ¿Cuántas veces tiene que pasar la Católica que en el norte del país en los últimos 20 años ha dejado ir todos estos títulos? Los más viejos recordarán, en La Serena en los años 90, en Copiapó en su momento frente a cuadros como Regional Atacama, el torneo pasado frente a Antofagasta. ¿Cuántas veces Iquique los ha complicado y les ha quitado puntos importantísimos en los últimos años? Hoy día Arica nuevamente. Hace 3 años también Católica tenía que golear al descendido Arica para ser campeón. Y no fue capaz y le ganó apenas 2-1 a un cuadro descendido y Católica peleando el título. ¿Por qué siempre en el norte a Católica se le van los campeonatos? Eso ya tendrán que responder los dirigentes, el mismo Tati tal vez, gente que lleva un poquito más de tiempo en Católica, y no Mario Salas, que definitivamente semestre tras semestre se encarga de seguir perpetuando esta historia, de farrearse las oportunidades, de escaparse en la punta y definitivamente conseguir un campeonato. Volvemos nuevamente a la saga. Ante la inexperiencia y el bajo nivel de Kusevich, Maripán resaltó. Buen partido de Maripán, poco que hacer en ese sentido ante el volumen ofensivo que en algunos momentos planteó San Marcos de Arica. Se vio muy solo en las labores defensivas y definitivamente su gran aporte se vio opacado por el bajísimo nivel del resto de sus compañeros. Fernando Cordero, en un color, en unas tintes muy parecidas a las de Stefano Mañasco. Mucho pelotazo, a diferencia de Mañasco, que trataba de buscar a Fuensalida a ras de piso y acompañarlo en la jugada. No, Cordero definitivamente puede ser tal vez por la movilidad de jugadores como Orellana, que prefirió quedarse más en su zona en el primer tiempo y buscar mediante pelotazos largos a Jason Vargas, que definitivamente complicó bastante a Barrios, que terminó siendo reemplazado porque si no iba a ser expulsado el lateral de San Marcos de Arica, y consiguieron el primer gol, pero poco más. Jason Vargas recibió varias faltas, perdió muchos balones debido a la anticipación de los jugadores de San Marcos de Arica, y definitivamente este aporte de Cordero fue muy bajo. En el segundo tiempo, cuando dijimos que Mario Salas lo dispuso prácticamente como un puntero por el sector izquierdo, muy pocos balones recibió y con muy poca claridad y muy pocos espacios, porque ya San Marcos estaba replegado y el aporte por las orillas de un jugador como Fernando Cordero se fue diluyendo hasta quedar definitivamente en nada. Vamos al sector centro del campo. César Fuentes, de los pocos jugadores que vimos en Católica en los momentos de los goles o de las aproximaciones principales de San Marcos de Arica, por último, perseguir a Matías de Federico, por último, perseguir a Alejandro Vázquez, tratar de acompañar en alguna ocasión a Kusevich y a Maripán, por último, pero siempre un volante de contención que corre hacia su propia portería, detrás de la pelota, detrás del rival que va con el balón en conducción. Eso habla pésimo del volante de contención. Un volante de contención siempre por definición tiene que estar de frente a la jugada. Tiene que estar de frente a la jugada para retardar, para quitar el balón, para inclinar hacia dónde se va a volcar el ataque del cuadro rival. Pero no puedes pasar corriendo toda tu vida detrás del balón. No puedes. Menos en el fútbol profesional, menos en primera división y menos en un equipo grande. ¿Cuál es la salvedad? La excusa que puede tener César Fuentes, y que yo se la acepto 100%, el compañero que tiene, Marco Medel. Vamos con Marco Medel. ¿Es necesario analizarlo? Lo que yo creo que ya es necesario a estas alturas por un tema de respeto es que Mario Salas dé explicaciones por qué Marco Medel sigue siendo un jugador titular en la Universidad Católica, y no creo que le sirva a muchos hinchas, ni dirigentes, ni exfutbolistas, ni entrenadores de este equipo que Jaime Carreño esté lesionado. Lo de Marco Medel no da ni siquiera para profesional. No da ni siquiera para profesional. Es más, Matías, en nuestros comentarios tenemos comentaristas que algunos defienden a Espinosa, pero a Medel no lo ha defendido nadie. No, nadie. Medel es muy opaco. Es muy opaco. Es un jugador que definitivamente Mario Salas en el segundo tiempo, como lo dijimos, lanzó todas sus fichas hacia arriba, dispuso a Kusevich y posteriormente a Lanaro como centrales, conjunto a Maripán, y Medel recibiendo los balones y distribuyendo hacia los lados. Pase para acá, pase para allá, pase para el central, pase para acá, pase para allá, pase central. Y uno que otro lanzamiento hacia adelante sin destino. Recordamos, si usted es primera vez que nos ve nuestro programa, Medel llegó a Católica por su pegada, por su zurda prodigiosa supuestamente. Que tantos goles y tantas habilitaciones y tantas maravillas demostró en Audax Italiano, en Santiago Wanderers. Pero en Católica no ha hecho nada. En Colo-Colo fue un fiasco. ¿Cómo un jugador que fue un fiasco en Colo-Colo tiene la cabida en Universidad Católica?
A su edad ya no es un jugador de 23 años, de 20 años, un jugador de proyección. No es un jugador que ya definitivamente viene de vuelta y que tiene poco y nada que entregar. Lo de Medel fue nefasto el día de hoy. Nefasto. Por último, fue un jugador que acompañara a César Fuentes, que recuperara balones, que marcara a alguien, que ayudara en la salida, que rematara alguna vez al arco, que habilitara a algún compañero, pero no cumplió ninguna función. Y no lo quiso sacar. ¿Cómo no van a ver si no tienes en tu plantel de 30 o más de 30 jugadores un reemplazante de Jaime Carreño? ¿Cómo no vas a tener en la serie juvenil un mejor jugador que Medel? Y yo sé que Católica lo tiene porque tanto en este campeonato como en los últimos campeonatos, Católica ha ido puntera en la serie juvenil y precisamente por su buen funcionamiento en el medio campo. Hay mejores jugadores en el plantel de Universidad Católica. Hay mejores jugadores el día de hoy, no solamente Jaime Carreño o incluso el mismo Carlos Espinosa, que muchas veces lo hemos criticado y aún así lo hemos puesto en el puesto, en la ubicación que ocupa hoy día Marco Medel en Católica. No hay excusa para que Medel sea titular en Católica y creo que Mario Salas tiene que dar esa explicación tarde o temprano de forma pública, porque este jugador que él trajo a Universidad Católica no ha rendido y sigue contando con su confianza inexplicablemente. Vamos un poco más adelante. Carlos Espinosa, bajísimo partido del exjugador de Huachipato, Melipilla, Barnechea. Les recordamos, ese es el currículum de Carlos Espinosa, que lo tiene hoy como el 10 titular de Católica. ¿Cuántos números 10 de Católica se deben estar revolcando en su tumba? Viendo que un jugador de la personalidad y de la calidad técnica, del peso psicológico en sus compañeros como Carlos Espinosa, ocupa la polera de titular de Católica. ¿Cuántas veces pasó en el suelo Carlos Espinosa que no es capaz de aguantar un balón? ¿Cuántas veces ustedes han visto un 10 que no sea capaz de aguantar un balón? ¿Cuántas veces fue Carlos Espinosa durante todo el partido a buscar incluso los lanzamientos laterales? Y lo único que hacía era que la pelota le rebotara. No es capaz de dar un pase con ventaja a sus compañeros. Menos obviamente cuando San Marcos se repliega, porque hemos dicho, este es un jugador de equipo chico. De equipo chico que cuenta con espacios, que nació desde su formación jugando a la contra. Y contaba con espacios, pero San Marcos replegado, con 11 jugadores en su propio campo, ¿con qué espacios iba a contar Carlos Espinosa? Si cualquier jugador de su misma envergadura que se le acerca le quita el balón, lo anticipa. Es un jugador sin peso psicológico para jugar en un equipo grande como Universidad Católica. No se cree el cuento. Sumamente impreciso, poca intención de juntarse con sus compañeros, malas decisiones. Y más encima, como lo decimos, que es un tema ya generalizado, un virus que afecta a la Universidad Católica, sin balón es un aporte prácticamente nulo. Lo de Carlos Espinosa, una vez más al debe. Si nos ponemos a sacar fichas de los jugadores que realmente fueron inexistentes el día de hoy, Carlos Espinosa sería uno de ellos y nos estaríamos prácticamente quedando con la pura defensa de la Universidad Católica. Continuemos. José Pedro Fuenzalida. Otro refuerzo tuyo, Mario. Fernando Carvalho hablaba hace varios años atrás en Católica. Los jugadores que tienen que llegar a esta institución tienen que ser mejores que los que ya hay. Fuenzalida mejor que quién es, según lo que viene mostrando durante todo este campeonato. Mejor que Cristian Bravo, probablemente. Y aún así fue reemplazado por Cristian Bravo el día de hoy. ¿Por qué dejaron partir a Michael Ríos? ¿Por qué todos los campeonatos Católicas sigue careciendo de un jugador que pueda ocupar esta zona? Si tienes un plantel de 30 o más jugadores, tienes series juveniles, tuviste la posibilidad de contratar 3 jugadores este campeonato. ¿Qué pasó con Jaime? ¿Por qué Jaime no es una respuesta el día de hoy, en la fecha 11 del campeonato? ¿Por qué Jaime no es una respuesta, por ejemplo, para el bajísimo nivel de Bravo y Fuenzalida por esta zona? Lo de Fuenzalida fue nefasto. Nefasto. Casi ni un pase bueno. Casi ninguna aproximación al arco. Casi ninguna asociación con sus compañeros. Ya dijimos, lo de Mañasco, una orfandad total durante casi todo el partido. Defensivamente Fuenzalida, un desastre. La velocidad, el ritmo que impuso San Marcos de Arica hablaba de un equipo de una de las primeras divisiones de Europa contra un equipo de una tercera división tal vez boliviana. Esa era la diferencia de ritmo. Parecía que era San Marcos el puntero, parecía que era Católica el equipo que estaba peleando en la zona de descenso. La actitud que tantas veces le ha pesado a los jugadores de Católica, aquí se ve reflejada en uno que nació desde su cuna. José Pedro Fuenzalida. ¿Quiere jugar en Católica?
Leí la semana pasada un periódico que hace circular la Sociedad Anónima de Cruzados y en su portada aparecía el Chapa. Vine para recuperar el cariño de la gente. Con este rendimiento, ¿tú crees que alguien te quiere ver de nuevo en Católica? Jason Vargas, el gol y nada más. Hemos felicitado en múltiples ocasiones al canterano Cruzado. Lo hicimos también hace unos minutos por el espectacular gol que le convirtió a Carrizo, que no, obviamente también facilitó mucho esta conversión debido a la mala salida que realizó el portero de San Marcos de Arica, pero sin lugar a dudas lo de Jason Vargas hoy día fue muy opaco. Tal vez la estrategia de buscarlo mediante pelotazos largos, que eran enviados principalmente por Fernando Cordero, resultó bastante poco fructífera, porque ya a medida que se hizo reiterativa, se hizo también muy predecible, y la defensa y el lateral de San Marcos de Arica, en su principio Barrios y posteriormente Casanova, lograron controlar de buena forma a Jason Vargas, quien tampoco después, cuando en el segundo tiempo cambió el esquema táctico Mario Salas y se dirigió más al centro como un media punta y en algunos momentos como centro delantero, tampoco fue capaz de generar mayor peligro. Muy errático se le vio con el balón a ratos. También se le vio muy flojo, digámoslo de frentón, al momento de tener que recuperar balones, tanto por su zona, por el sector izquierdo del ataque cruzado, así como por el sector medio del campo, cuando Católica lo utilizó como un media punta. Muy bajo lo de Jason Vargas, es uno de los llamados a ser figura frente a Universidad de Chile la próxima semana. Recordemos que en el campeonato pasado se le criticó muy duro a Mario Salas por prescindir de este jugador precisamente que venía con un rendimiento ascendente y prescindió sorpresivamente de él ante la Universidad de Chile. Vamos a ver la próxima semana si debiera ser titular, si está efectivamente enchufado una vez más en el cuadro cruzado y logra marcar diferencias. Católica lo necesita más que nunca y en un clásico, en un partido tan importante, vamos a ver si este canterano nació para cosas grandes o no. Finalizamos con el Nico Castillo. Poco, nada y terminó definitivamente una jornada nefasta para el Nico. Invitamos a nuestros televidentes que vean nuestros capítulos pasados y sucedió justo lo que mencionaste, Matías. Lo del Nico hoy día fue nefasto. Es un jugador que él mismo reconoció, todo el mundo sabía. Una amarilla más lo condicionaba y lo dejaba fuera del clásico universitario. Está bien, fue una jornada sumamente ingrata para Universidad Católica. Cuando tú ya sabes que el partido lo perdiste, pero te quedan aún 3 finales más y sigues aún en la lucha y no has perdido nada, a menos de 5 minutos del final, ¿con qué sentido te ganas una amarilla que incluso, ojo, pudo haber sido perfectamente una tarjeta roja? Por esa patada artera, desleal y bastante cobarde que le tiró al defensor de San Marcos de Arica. ¿Qué pasa en la cabeza del Nico Castillo? Llamamos a toda la gente que ve nuestro programa a no creer en todas estas luces y fuegos artificiales que la prensa en general está montando sobre el Nico Castillo y los 11 goles que lleva en este campeonato. Recordemos, 4 han sido de penal. Varios otros han sido por mérito propio, efectivamente. Pero es un jugador que ante ese tipo de situaciones demuestra que no está maduro ni tiene la jerarquía necesaria para ganar un título ni con Católica, ni para ser titular en la selección, ni para volver a proyectar su carrera en Europa. La suspensión que se ganó hoy día estúpidamente de Nicolás Castillo habla claramente de la real fortaleza psicológica de este jugador, que para muchos llegó maduro, llegó más enfocado y han sido solamente palabras al viento, porque hoy día Castillo no solamente mostró un muy bajo nivel, muy malas decisiones, en 2 o 3 situaciones incluso lo pudimos ver rematando desde 30 o 40 metros al arco. Ese nivel de frustración que evidencia Nicolás Castillo en ese tipo de jugadas claramente habla de un jugador que no es un aporte en este tipo de partidos, estos, en el norte. Los que decimos que los últimos 20-25 años Católica ha perdido muchas veces títulos en este tipo de canchas. Casi siempre con cuadros que vienen en el fondo de la tabla, en los que en el papel Católica está llamado a pasarles fácilmente por arriba. Estos son los partidos que pierde. Y estos son los tipos de jugadores que Católica precisamente la llevan a obtener este tipo de resultados. Muy mal lo de Castillo. Vamos a ver qué va a pasar la próxima semana. Probablemente David Llanos va a terminar tomando esta posición, que ya en las veces que le ha tocado ser titular ha respondido con goles, o incluso tal vez no nos debiera sorprender Mario Salas si incluye al Pájaro Gutiérrez, que ya está recuperado y también podría arrancar tal vez desde la titularidad frente a la U. Matías, ¿cuáles fueron las claves de la derrota de los Cruzados? La primera gran clave nosotros pudimos anticiparla
antes de que comenzara estas últimas 5 fechas finales, posterior a la doble fase clasificatoria que enfrentó la selección chilena. Dijimos que Católica de las últimas 5 finales, en 4 tenía que enfrentarse con equipos que estaban seriamente comprometidos con la tabla y con el puntaje del descenso. Uno de ellos era precisamente San Marcos de Arica, otro fue la semana pasada Cobresal. Anteriormente le tocó con Palestino, que estaba en la parte alta de la tabla. Recordemos que en el análisis de ese partido podemos recordar que Católica lo ganó apenas 1-0, y una de las grandes claves de ese partido fue la farra de Palestino precisamente en el arco, frente al arco de Toselli, que se perdió incontables goles en inmejorable posición. La semana pasada Cobresal, con muy pocos argumentos ofensivos, también estuvo muy cerca de robarle un punto y todas las ilusiones del campeonato a los cruzados. Y el día de hoy en Arica definitivamente la suerte se acabó para Universidad Católica y San Marcos de Arica jugó como Fórmula 1 contra una citroneta, podríamos decirlo. Muy displicente la actitud de los cruzados en la cancha. Lo dijimos anteriormente en base a nombres y a posiciones clave. Lo de Medel no da ni para profesional. Lo de Carlos Espinosa tampoco. Lo del Chapa, nadie entiende a qué regresó a Católica y qué cariño espera retribuirle a la gente. Un jugador que más encima fue capitán de Colo-Colo hasta hace 2 temporadas atrás y que hoy día en Católica está mostrando un nivel definitivamente nefasto. Sumémosle al mismo Cristian Bravo, que si bien convirtió un gol el día de hoy en los descuentos, ha tenido una temporada horrorosa en San Carlos de Apoquindo y el día de hoy, independiente de su gol, no fue mucho tampoco su aporte. Con la actitud de este tipo de jugadores, más otros taimados que están llamados a ser referentes y que en instancias tan importantes como esta terminan mostrándole hilacha, como el mismo Nicolás Castillo el día de hoy ganándose una estúpida tarjeta amarilla que lo deja fuera de un clásico universitario, o el mismo Jason Vargas que prácticamente se anuló de la cancha de Arica el día de hoy. ¿Qué es lo que le quedaba a Católica? Claro, un gran desorden defensivo, pero ¿qué pueden hacer estos jugadores ante la desidia de todos sus compañeros que están de la zona media y delantera del campo de juego? Así es fácil criticar la defensa católica. ¿Hay rendimientos bajos? Claro. ¿Hay errores que cometen? ¿Hay errores individuales? Claro que sí. Si no los cometieran no estarían jugando en Católica y tal vez estarían en otro tipo de ligas. Pero efectivamente, durante todo este campeonato, la defensa de Católica ha quedado sumamente expuesta ante todo tipo de rivales, de la jerarquía que sean. Porque el trabajo de Universidad Católica sin balón, cuando más hambre tienes que tener, cuando más ganas, cuando más tienes que mojar la camiseta, que es lo único que se le pide como hincha, como simpatizante del club a estos jugadores, es que mojen su camiseta. Pero cuando algunos tú los ves caminando y ven pasar a los rivales a máxima velocidad, con balón dominado, y te están ganando, y te están dando un toque, y te están arrebatando el título, y sigues caminando la cancha, eso habla claramente de por qué Católica perdió y mereció perder esta tarde en Arica. Y la segunda gran clave definitivamente vino desde la banca cruzada. El juego que propuso Mario Salas una vez más en Arica fue muy similar a lo que propuso hace un campeonato atrás en una situación muy similar en la cancha de Antofagasta ante precisamente un cuadro que también era el colista del campeonato. Puros pelotazos, un juego sumamente intrascendente, se saltó completamente el mediocampo. ¿Para qué dispones a jugadores como Marco Medel, que supuestamente lo quieres con la pelota al piso y que ponga buenos pelotazos, que ya más encima es incapaz de hacerlo? ¿Para qué pones a Carlos Espinosa? Si le das las instrucciones a Cordero de que revienta pelotazos a Jason Vargas y lo tengas corriendo como caballo de carrera durante todo el partido. ¿Para qué pones a Carlos Espinosa, a Medel, que son jugadores supuestamente de buen pie? Si vas a tener a Mañasco, que no va a tener un apoyo adelante con Fuenzalida y va a estar completamente replegado en su propia zona y jamás va a poder habilitar a estos volantes de Universidad Católica. ¿Para qué? Si tienes un plantel de más de 30 jugadores y vas a apostar a los Yazo como equipo chico, como ni siquiera un equipo de primera división, y eres el puntero del campeonato, tienes la responsabilidad, todos los ojos del fútbol chileno están encima tuyo, y vas a presentar eso a la cancha del colista del campeonato. Esa definitivamente es una de las claves que explican esta derrota, me parece no solamente merecida de la Universidad Católica, sino con responsables bastante claros, tanto dentro como fuera de la cancha. Matías, se acerca el clásico con Universidad de Chile. ¿Cómo debiera enfrentar UC este trascendental partido? Primero que nada tenemos que atender las dos bajas. Hasta el momento,
seguras que van a tener por motivos reglamentarios, como son las suspensiones luego de la tarjeta roja de Benjamín Kusevich, que jugó como stopper derecho en las últimas fechas, y la aún más estúpida suspensión de Nicolás Castillo, que a sabiendas de que le faltaba una tarjeta amarilla para estar suspendido frente a Universidad de Chile, cometió un foul sumamente innecesario contra la línea, con el marcador en contra, e incluso la sacó barata y pudo haberse ganado una tarjeta roja que le habría significado al menos 2 fechas de ausencia al goleador del campeonato cuando su equipo más lo necesita. Atendiendo esas bajas y más encima considerando que aún no sabemos si jugadores como Jaime Carreño van a poder retornar a la titularidad para desplazar al mediocre Marco Medel, vemos a una Católica, y la misma situación de Juan Carlos Espinosa, que hoy día frente a San Marcos de Arica también estuvo ausente por lesión. Vemos a una Católica muy disminuida, no solamente en cuanto a nombres, para afrontar este nuevo clásico universitario, sino también en un tema de referentes. ¿Qué tiene Católica para enfrentar a la U la próxima semana? Ustedes podrían decir, bueno, ¿y qué tiene la U para enfrentar a Católica si la U va peleando, está también peleando cerca de la zona de descenso y ha mostrado un nivel paupérrimo? Exactamente. Pero ¿qué es lo que ha hecho la U durante todos los últimos campeonatos que no ha estado peleando el título? Ganarle a la UCEP. En el Nacional, en San Carlos de Apoquindo, en el último campeonato, si bien empataron a 2, lo de Católica fue nefasto y más que nada por una arremetida final anímica, con un gol de Michael Ríos, logró empatar un clásico que le fue desfavorable durante todo momento, y en San Carlos de Apoquindo ya la U definitivamente tiene de casero a los cruzados durante los últimos campeonatos. Y vimos un tema súper importante porque Toselli, que es llamado a ser referente, se descontroló y se ganó una amarilla. También ves un equipo totalmente descontrolado y con una actitud como la que tuvo el día de hoy ante San Marcos de Arica, y que más encima, aparte de esa falta de actitud, si estás peleando un título, abandonas tus raíces, tu sello de juego ante el colista del campeonato. ¿Qué se puede esperar ante la U? Cualquier cosa. Entonces lo que nosotros podemos decir hoy día, poca y nada relevancia tiene, si al fin y al cabo lo que pueda pasar por la cabeza de Mario Salas durante la semana es algo que tal vez ni siquiera él esté preparado para adelantar. En ese sentido, ¿cuál sería la propuesta de nosotros de Fútbol como en Casa? Obviamente, en cuanto a nombres, partiría con con Christopher Toselli. Lateral derecho, insistiríamos nuevamente con Stefano Mañasco, y en la saga, ante la ausencia de Kusevich, me parece que el reemplazante sí o sí del joven canterano cruzado debiera ser, como lo venimos sosteniendo hace ya bastante rato, el guaso Cristian Álvarez, por ser el capitán, por la trayectoria, por la experiencia que tiene en este tipo de partidos. Recordemos que el guaso hasta el día de hoy es un ícono en Universidad Católica, en clásicos universitarios, luego que hace ya muchos años atrás le atajara un penal al Heidi González, uno de los mejores definidores del fútbol chileno, el segundo máximo goleador de la historia del fútbol chileno. El Guaso le atajó un penal. Ese es el sello, esa es la estampa que tiene el Guaso ante un equipo totalmente carente de liderazgos y de actitud. Por eso me parece que el Guaso sí o sí debiera ser titular. Acompañado, por supuesto, obviamente, por Guillermo Maripán, uno de los valores más altos, si no el más alto de Universidad Católica en este campeonato tan irregular. Y por el sector izquierdo, obviamente, debiera mantenerse Fernando el Chiqui Cordero. Sector medio, la zona más conflictiva por lejos de Universidad Católica. César Fuentes. No es de nuestro gusto necesariamente, pero Católica no tiene mucho más. Podría ser tal vez incluso Fabián Manzano, y si no Fabián Manzano, el compañero precisamente de César Fuentes, un jugador con mucho recorrido, con mucha hambre cuando entra en la Universidad Católica, sobre todo en la época que estuvo Martín Lazarte en San Carlos de Apoquindo, jugó como lateral derecho, jugó como volante de contención y lo hizo bastante bien. Las lesiones lo fueron alejando de la titularidad y me parece que hoy es un muy buen momento. Es inentendible su ausencia porque estuvo en la banca el día de hoy frente a San Marcos, pero no ingresó ningún minuto ante un discretísimo Marco Medel. Entonces César Fuentes y Manzano me parece que debieran ser, si Jaime Carreño no alcanza a llegar, la pareja de volantes de contención de Universidad Católica. Por el sector derecho, lo del Chapa no da. Lo de Cristian Bravo tampoco da. ¿Qué hacemos acá? Si Juan Carlos Espinosa tampoco sabemos si llega. De llegar Juan Carlos Espinosa, me la juego 100% por él. Y si no llega Juan Carlos Espinosa, ¿qué pasa con Jaime? Lo poco y nada que ha mostrado ha sido nefasto. ¿A quién pondríamos por acá? ¿Qué tiene Católica para ocupar por el sector derecho el día de hoy? Complicado, ¿no? ¿Por quién te la jugarías tú, César? Complejo. Católica? Complejo. Es sumamente complejo. No. Yo me la jugaría incluso por cambiar un poquito el esquema. Yo, que como sabemos que Mario Salas no lo va a cambiar, yo diría, ¿y por qué no tiras a Carlos Espinosa para acá?
¿Por qué no pones, si es que no llega Juan Carlos Espinosa, poner a Carlos Espinosa por ese, acá, Carlos Espinosa, ante jugadores como Guzmán Pereira, como Sebastián Martínez la próxima semana, como Corujo, si es que en algunos momentos se centraliza? ¿Tú crees que la garra de Carlos Espinosa se va a imponer ante los charrúas, que son de los pocos jugadores que se imponen hoy por hoy y que son liderazgos, que tienen un liderazgo marcado en el camarín de Universidad de Chile? ¿Tú crees que Carlos Espinosa va a poder superarlo si ya lo vimos en el campeonato pasado, lo nefasto que fue la labor de Carlos Espinosa? Se lo van a comer. Se lo van a comer. Entonces, por eso, ¿por qué no lo tiras a una orilla? Tíralo a una orilla y pon a Diego Rojas acá. Nosotros nos venimos jugando hace muchas fechas, muchos meses, incluso desde el torneo anterior. Estos son los partidos para Diego Rojas. Tal vez el jugador tiene 20 años, un poco más de 20 años. Tal vez es muy chiquitito. Tal vez le falta regularidad, tal vez le faltan más cosas. Pero si no lo pones en este tipo de partidos, a sabiendas que este otro jugador ya no te rindió y te lo demostró el torneo pasado precisamente ante el mismo Real, juégatela por Diego una vez de titular. Una vez de titular. Y junta a dos jugadores que sepan un poco con los pies, con el balón a ras de piso. Que hagan moverse a los defensores de Universidad de Chile, que son un desastre. Si con el balón a ras de piso y habilitando a sus compañeros pueden desordenar a la defensa de la U, probablemente van a encontrar ocasiones de gol claras a los pocos minutos del partido. Pero tienes que tener jugadores que jueguen a ras de piso y no como lo hiciste hoy día en Arica, a puros sollazos saltándote el medio campo. Y por el sector izquierdo, independiente del bajo nivel que tuvo el día de hoy, obviamente Jason Vargas debiera mantenerse para dejar arriba, me parece que a David Llanos, independiente de que el Pájaro Gutiérrez haya sido goleador en el campeonato anterior y todo, la ausencia del Pájaro ha sido muy larga y es una verdadera incógnita cuál es su real nivel el día de hoy. Por lo cual, David Llanos, si una vez más encima consideramos que cuando ha sido titular ha respondido con goles, tanto en San Carlos como fuera de San Carlos, me parece que deberá ocupar la plaza de centro delantero. Pero lo principal de Católica, más que los nombres y la disposición en el campo, va a pasar por un tema de actitud. Mario Salas, recordemos, nunca, desde que llegó al UC, hace ya más de un año y medio, le ha ganado a Universidad de Chile, ni como local ni como visita. Ahora no tiene una necesidad, tiene la obligación de ganarle a la U. Y eso va a depender de cuál va a ser, más que las funciones o la organización de juego que disponga durante la semana, la inyección anímica que le logre dar a un plantel sumamente falto de liderazgos como es la UC del día de hoy. El próximo partido del UC será frente a la Universidad de Chile, cuando juntos animen una nueva versión del clásico universitario en el Estadio San Carlos de Apoquindo el próximo domingo 17 de abril. Llegó el momento de la pregunta de la semana. Debido a las bajas de Kusevich y del Nico Castillo, ¿quiénes creen ustedes que deben suplir a estos jugadores? Los invitamos a dejar sus respuestas y sus comentarios, a que le den un me gusta a este video y a que se suscriban a nuestro canal. Nos vemos pronto, adiós.